En matemáticas, existe una rama del conocimiento a la que se le denomina cálculo infinitesimal. Seguro la habrás oído como una asignatura sin un propósito real en la vida diaria, que es en el bachillerato o en la universidad. Sin embargo, gracias a él, el humano ha sido capaz de lograr grandes hazañas, como todas aquellas posibilidades que nos entregan la ciencia y la ingeniería, ya que, aunque no lo creas, el cálculo no es más que una nueva perspectiva para ver el mundo, la cual tiene un alcance ciertamente mayor a otras, brindándonos una mejor comprensión de nuestro universo y que, por tanto, seamos capaces de desarrollar y crear. Por ello, a continuación, se presentarán los principales temas y conceptos del cálculo infinitesimal. En primer lugar, tenemos a las funciones. Una función se puede definir como un objeto matemático que se utiliza para expresar la dependencia entre dos magnitudes. Usemos un ejemplo para entenderlo mejor. Designemos la función f de x igual a x cuadrado más 2x más 3. Muy bien. Ahora, ¿para qué sirve esta expresión? Pensemos en que x es una variable que puede tomar cualquier valor, por lo cual si yo declaro a x como 1, por ejemplo, tendríamos que f de x es igual a 6. Y si en cambio declaro a x como 3, f de x sería igual a 18. El resultado de la función depende directamente de la variable x. Pero ¿esto de qué nos sirve? Si tomamos los valores de x uno por uno no tiene mucha utilidad, no al menos aparentemente. Pero si utilizamos los infinitos valores de x, podemos predecir un comportamiento de la función en general, el cual puede ser representado gráficamente por medio de un plano cartesiano. Es este el verdadero objetivo del cálculo infinitesimal, el análisis de las funciones, pues ellas son capaces de demostrarnos cómo funciona la lógica de nuestro universo. En segundo lugar, tenemos al concepto de límite, que describe una noción de aproximación a un punto determinado de una función, que a su vez toma un valor concreto. La principal función de este concepto es la de no caer en ambigüedades causadas por el planteamiento de una función. En el siguiente ejemplo tenemos a f de x igual a x al cubo menos 1 dividido entre x menos 1. Si quisiéramos saber qué valor tomará la función con x igual a 1, no sabríamos ni por dónde empezar. Es por eso que queremos encontrar el límite de una función cuando x tiende a 1 y por tanto podríamos acercarnos al número tanto por izquierda como por derecha con el fin de encontrar que en este punto la función tiende a 3. Llegamos a uno de los puntos más importantes y fundamentales del cálculo, la derivada. La derivada de una función es un concepto que se calcula como el límite de la rapidez de cambio media de la función en un cierto intervalo, cuando el intervalo considerado para la variable independiente se torna cada vez más pequeño. Por ello se habla del valor de la derivada de cierta función en un punto dado. Gráficamente hablando, la derivada de una función hace referencia a la tangente producida en un punto dado de una función. Y es realmente una gran herramienta matemática que nos permite hacer predicciones en el mundo económico, determinar las tasas de reproducción y crecimiento de bacterias en medicina, determinar magnitudes físicas del movimiento, determinar el máximo de volumen que se puede lograr con cierta cantidad de material o el mínimo material necesario para cubrir un cierto volumen en el campo de la industria, entre otros. Así como existe la derivada, existe la antiderivada, un proceso inverso a la derivada, mejor conocido como integración. También como su contraparte, la integración adquiere una gran importancia en el campo de la matemática y es utilizada muy frecuentemente para cálculos de estructuras y áreas en ingeniería civil, determinación de costos en una empresa, cálculos de corrientes, capacitancias, tiempos de carga y descarga de corriente en ingeniería electrónica, cálculos de crecimiento exponencial de bacterias en ecología, determinación de ritmos de reacciones en química, fabricación de chips, administración de compuertas de circuitos integrados, compresión y digitalización de contenido e inteligencias artificiales en computación, áreas, volúmenes, fuerza y presión en hidráulica, entre otros usos. Entonces, una vez con el concepto de límite más claro, podemos proceder a explicar un procedimiento precisamente del tema que nos está conveniendo,
que son los límites. Entonces, la expresión más básica es esta, la cual se lee de la siguiente forma: límite cuando x tiende a c de f de x, como ya sabemos, la función da igual al límite, para lo cual simplemente basta reemplazar c con x, dando a entender que f de c es igual al límite. Pero hay veces que este reemplace tiene ya muchísimos problemas o complicaciones, como es el caso de esta función que tenemos aquí. F de x es igual a x al cubo menos 1 sobre x menos 1. Para lo cual, obviamente, nos damos cuenta que x no puede ser igual a 1, ya que cuando tenemos que x es igual a 1, se cancela tanto numerador como denominador y generamos una indeterminación. Entonces, en la gráfica también podemos ver esto, que hay una discontinuidad, es decir, que la función es incapaz de recibir a 1 como un valor y que ese sea definido en la función. Entonces, para eso hacemos este tipo de excepciones. Entonces, mediante los límites podemos determinar la coordenada de y que corresponde a un punto de x donde supuestamente no hay valor, lo cual está representado de la siguiente forma. Es la misma función. Límite cuando x tiende a 1, este valor de esta función, la gráfica x al cubo menos 1 sobre x menos 1, para lo cual, como no podemos realizar un reemplace directo, factorizamos el numerador de la siguiente forma y simplificamos estas dos expresiones, y al llegar aquí nos damos cuenta que nosotros no hemos cambiado este valor y ambas funciones son equivalentes, solo que esta sí recibe el reemplace de 1, para lo cual reemplazamos y nos da igual a que el límite es igual a 3. Es decir, que cuando el límite, cuando la gráfica se aproxima a la coordenada 1, la gráfica en y se aproxima al igual a 3, pero nunca llega a ser exactamente 3. Bien. Para nuestro segundo ejemplo de límites, tenemos la siguiente expresión, que viene dada por x sobre raíz de x más 1 menos 1, cuando x tiende a 1. Entonces, en este caso, pues ya como podemos ver, entonces tenemos la siguiente expresión para nuestro segundo ejercicio para el tema de límites. Tenemos el ejercicio como ejercicio límite cuando x tiende a 0 de x sobre raíz de x más 1 menos 1. Como podemos darnos cuenta, la simplificación no es una opción para poder alterar este tipo de expresiones, ya que contiene una raíz. Para deshacernos de esta raíz, accedemos a un método que se llama la racionalización, de el cual constituye el siguiente paso, que es precisamente este de acá. Consiste en multiplicar por la raíz y el término acompañante que tenga con un signo opuesto que permita cancelarlo. Pero, como ya lo hemos repetido, el objetivo aquí es alterarla, es alterar su forma más no su resultado, debido a que esta fracción precisamente es igual a 1, o sea que lo que estamos haciendo es técnicamente ya multiplicándola por 1, pero eliminando el término problema que produce que al reemplazar con 0 se genere la indeterminación, ya que al reemplazar directamente estamos dividiendo 0 sobre otro 0, entonces nos da exactamente el mismo caso que el anterior. Así que multiplicamos y acá pues aplicamos la ley de diferencia de cuadrados, simplificamos y aquí eliminamos el término problema, que es x, y nos queda simplemente raíz de x más 1 más 1, para lo cual ya es aceptable reemplazarlo por 0, lo cual nos da a entender que el límite cuando x tiende a 0 de x sobre raíz de x más 1 menos 1
es igual a 2. Bien. Ya con el concepto de derivada claro, podemos proseguir a las reglas que exige ese tipo de operaciones. Las derivadas son efectuadas mediante esas fórmulas y son realizadas a funciones. Supongamos que cada u y cada v en ese conjunto de fórmulas es una función. Puede ser un f de x, puede ser un polinomio, un binomio, etc. Entonces, la primera c me representa una constante, que es cualquier número real. Entonces, si esto se leería de la siguiente manera. La derivada de una función por una constante es igual a la constante por la derivada de la función. La comilla siempre nos va a representar que es la derivada de. Para eso lo vamos a necesitar para la segunda ley, que es cuando se suman dos funciones en una sola derivada, el resultado es simplemente la suma o resta de las derivadas. En el caso de la multiplicación, al hablar de múltiplos de dos funciones, es imposible simplemente decir pues que el resultado de esta operación sea el producto de las derivadas. No es así. Es el producto de la primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. Para evitar confusiones se puso de esta forma. Caso similar con el producto, con este tipo de fórmulas en la que es el denominador por la derivada del numerador menos numerador por la derivada del denominador sobre denominador al cuadrado. Esta es probablemente la más usada y la más útil en el campo de las derivadas, que es la regla de las potencias. Cada vez que se encuentre una x o una función con exponentes, acudimos a ella, en la que simplemente bajamos el exponente y le restamos 1 al anterior. Es decir, si tenemos un x al cuadrado, la derivada sería 2x. ¿Por qué razón? Bajamos el 2 y restamos 1. Y en este caso, ya para detalles finales, la derivada de x siempre va a ser 1, necesariamente. Ahora, esta probablemente es la regla más fundamental de las derivadas, ya que es con la que vamos a lidiar ya con ejercicios mucho más complejos. En pocas palabras, para resumir esta regla, lo que me indica es lo siguiente. Cuando hay una función compuesta, la manera de derivarlo es derivar el interior de la función y evaluarlo con el paréntesis que hay afuera. Es decir, voy a poner un pequeño ejemplo acá. Digamos que tenemos que y es igual a x al cuadrado más 1. Listo. En circunstancias normales se creería que simplemente basta con descomponerlo o únicamente usar la regla de la suma y derivar. Esto no es posible, ya que este paréntesis es otra función, es g de x, y f está dentro de esa función. Entonces, esta regla exige algo también muy importante, que es el reemplazo de variables. En este caso, yo lo que tengo que hacer es reemplazar esto por una u. Entonces, una vez hecho eso, entonces estamos diciendo que vamos a derivar u al cubo. Ahora bien, al derivar, siempre recordar que de x y en este caso de y, lo expresamos de la siguiente manera. De y sobre x es igual a A3u, es decir, el contenido original del paréntesis o la derivada del anterior, lo cual nos da el siguiente resultado.
es. Como anteriormente ya se había dicho, el proceso efectuado fue el siguiente. Derivamos U3, es decir, bajamos el 3, como se puede ver, y restamos y dejamos el paréntesis intacto. Ahora, para nivelar y finalizar la operación, derivamos el interior de aquí, que como ya sabemos, la derivada de una constante siempre va a ser 0, y la derivada de x al cuadrado, 2x, por lo cual se multiplica posteriormente aquí, para simplemente simplificar y tener... Bien. Ahora que el concepto de integración ya está claro, ya sabemos que es el proceso inverso a la derivada. Entonces, para llegar a realizar ese tipo de procesos es necesario haber tenido mucha experiencia con derivadas previamente a este tema. Las fórmulas que tiene la derivada se comparte en la suma y resta, es decir, que la suma o resta de dos funciones que se estén integrando es la suma o la resta de las integrales de las mismas funciones. El problema viene cuando la integración, cuando nos damos cuenta que la integración no tiene ninguna fórmula para producto ni para cociente de dos funciones. Así que para el caso de cociente siempre se requiere de reexpresar con exponentes negativos. Y para eso está la inversa de una de las fórmulas más importantes que hay, de la regla de las potencias, pero versión con integrales. Además que, como estas constantes al ser derivadas se eliminan, es necesario, cuando no está definida la integral, poner una constante. Es decir, que el resultado de esto más cualquier número real que no tenga ningún tipo de valor en x sea añadido a la respuesta final. Entonces, aquí tenemos dos fórmulas muy fundamentales. Esa es de la integral por sustitución y esa es la integral por partes que a continuación vamos a observar. Ahora, esta es la fórmula que usamos para resolver las integrales por sustitución. Entonces, esta se puede decir que es la regla de la cadena para las integrales. En este caso, lo que hay que hacer es buscar que el ejercicio, que en este caso ya está acomodado, sea exactamente igual a este modelo. Es decir, que esté la función compuesta y que la derivada del interior esté como producto de esa función. Entonces, la f mayúscula implica la integral, o sea que esto puede ser reemplazado por este símbolo. En este caso tenemos un x cuadrado más 1 como paréntesis interior, el cual al derivarse que nos queda efectivamente un 2x. Así que podemos aplicar la ley y convertimos esto, que es exactamente este mismo formato, a la integral del interior de la función más la constante. Entonces, según la regla que vimos de los exponentes, esto estaba originalmente al cuadrado. Es decir, le sumamos 1 al exponente y esa suma que se le pone sobre esta más la constante, ya que la integral no está definida. Ahora bien, la última fórmula vista de integración es la integración por partes, en la cual, como se puede ver, es para cuando lidiamos con un producto de funciones. Entonces, esto lo podemos ver de la siguiente forma. La coma implica la derivada. No necesariamente le debemos hallar la derivada de eso, sino lo tomamos como si ya estuviera derivado. Es decir, si acá se encuentra con una comilla y aquí se encuentra sin ella, el proceso a efectuar de b' a b es integración. En cambio, el proceso de u a u' es la derivación. En este caso tenemos de u a x y de b coseno. Entonces, u se pone así como está, en este caso es x, por la integral de coseno, la cual la integral de coseno, como ya sabemos, es igual a seno de x, menos
la integral de la derivada de u, ya tenemos acá, que la derivada también es igual a seno, por b, el cual es la otra vez la integral de esta función. Esto nos da como resultado x seno de x más coseno de x más la constante. Es decir, que la única dificultad que tiene esta fórmula, este uso, es emplear bien u y v y hacer los procesos pertinentes, dando así a esta fórmula probablemente la más sencilla que puede ofrecer la integración.